Charlas con Alicia. Hoy con VJ Nasser. Hablamos de la novela picaresca. Muy buenas, estamos aquí en Charlas con Alicia y hoy estamos acompañados ya de un habitual, Vicente. Hola, buenas. Buenas. Decir que estamos en unas fechas muy bonitas, muy navideñas. Algunos les gustarán más, otros les gustarán menos. A algunos muy poco, Algunos ya te lo muy digo pocos, yo. pero bueno. Y como siempre nosotros estamos aquí para hablar de libros, temáticas y géneros, ¿no, Vicente? Exacto. Hoy traemos un género un tanto raro que yo ni siquiera, bueno, sí lo habré leído porque me lo han obligado en el instituto, como a todos, pero la verdad es que hablando con Vicente le miras la hoja por otro lado y te gusta, que es la novela picaresca, ¿no, Vicente? Exacto. Vamos a hablar de la novela picaresca, que en realidad es una novela, ¿cómo te diría yo? Es una novela graciosa, de humor. Lo único que pasa es que los chistes hay que entenderlos en el contexto de los siglos XVI y XVII, Claro, que es cuando se publican El Lazarillo de Tormes y El Buscón, que son que las que vamos a hablar. son mis dos preferidas. Eso, preferidas de Vicente, pero además es que escuchándote hablar de ellas, hasta uno mismo le coge amor a esas novelas. Bueno, Vicente, poniéndonos en contexto, cuéntanos, ¿qué es para aproximarnos a esa lectura? ¿Cómo podemos explicarle a la gente joven la manera de entender esa novela o para que lo cojan con gusto? La primera vez que lo abres, de entrada, no tienes que enseñarte tanto de la forma de hablar, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, oh, que es castellano antiguo. Claro, es la pega. Castellano antiguo lo hablaba mi abuela y no ha pasado todo el tiempo, No, ¿vale? ¿verdad? Y de hecho todavía hay gente en la calle que lo habla. Sí. Es simplemente, te vas a tener que forzar un poco más, porque hay palabras que no te van a salir en YouTube ni te van a salir en la novela habitual, pero eso no significa que al cabo de encontrártelas un par de veces, Sí. no vayas a estar familiarizado con ellas. Luego, otra cosa que has de tener muy en cuenta es el contexto. El contexto, exacto. El contexto, es decir, aquí estamos acostumbrados a un mundo en el que si te caes, algún paracaídas tienes. Ya, ¿Vale? sí. En el sentido de que tienes pues, tu seguridad social, tienes una sanidad pública, tienes... Hay que ponerse en la mentalidad de aquella gente. De aquella época. Que realmente, si nacías sin nada, tu único destino era morirte de hambre, porque no tenías más. No tenías más. Entonces, aquí además, tanto el Buscón como el Lazarillo, lo dicen muy bien, pero vienen de familias son obreras. Por ejemplo, el Lazarillo, su padre trabaja en un molino, lo descubren sisando, y como estaba sisando harina, ¿vale? Para comer. Sí, claro. Que además lo dice muy suavito, es decir, aquello de que sisaba, pero, pues, ¿qué quieres que te diga yo? Sisaba, pero era aquí está. Que está arriba del río. Bueno, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas, ¿vale? Entonces interpreta esa sangría, en este caso, como que algún cortecico llevaba al saco. Claro. Que era la forma que tenía el empleado del molino de llevarse algo de harina a casa para comer. ¿Vale? Otra parte importante, así por concentrarse un poco en la historia, es el lenguaje. Sí, el lenguaje, además es curioso porque ninguno de los dos, ni el Buscón ni el Lazarillo, los han escrito cualesquiera. El Lazarillo se le atribuye a un diplomático, que no sé quién será. Sí, pero porque el Lazarillo es anónimo. Es anónimo, se le atribuye a un diplomático y hizo muy bien en permanecer anónimo. Sí. Pues sí, porque le pega unos cuantos palos a la iglesia y eso en aquellos tiempos era peligroso. Pero el caso es que, por ejemplo, el Lazarillo, que está hablando de alguien que no ha ido al colegio, que probablemente es iletrado, que lo único que sabe de la vida es lo que ha vivido. Sí. Entonces, y sin embargo, pues te va a citar, si no recuerdo mal, a Horacio y te cita por ahí a Homero. A Horacio y a Homero. Entonces, obviamente ves que quien lo escribe no es el propio protagonista, ni mucho menos. Ya. Y Quevedo, bueno, luego si acaso hablaremos de él, sí. Pero Quevedo era un ficha de mucho cuidado. Y aparte de tener una buenísima educación, era hijo de hidalgos, vivió en la corte en Madrid y tenía la lengua tan afilada como la espada. Dicho esto, la primera vez que lo exilian es porque ensarta a alguien, por vaya usted a saber qué motivo, en la puerta de una iglesia. ¿Vale? Eso
luego fue espía, fue amigo, fue diplomático, fue de todo, y sobre todo fue uno de los tipos que más exilios le cayeron por no poder cerrar la boca. Porque era un mal hablado. Sí, si me permites, Sí. he guardado aquí de sus muchos enemigos. De sus muchos enemigos, ¿eh? O sea, que Sí. Quevedo tenía muchos enemigos. Muchos enemigos, y no precisamente cualesquiera. En un panfleto lo describen así: maestro de errores, doctor en desvergüenzas, licenciado en bufonerías, bachiller en suciedades, catedrático en vicios y protodiablo entre los hombres. Eso es Quevedo. Eso es lo que le dicen a Quevedo. Jodo. Eso es lo que Lo le, querían bien, ¿eh? eso es lo que le dicen el público. Y no es de extrañar, o sea, luego me gustaría que acabásemos esta charla recitando, pues, por ejemplo, el soneto que le escribió a Góngora. Me lo has dicho varias veces, pero vamos a dejarlo para el final porque la verdad es que es muy divertido. Pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a ver. Vamos a ver el lenguaje satírico, irónico, sarcástico, crítico, que es lo que me llamó la atención de que tanto aquí como aquí me explicaste antes de preparando esta charla que se hacía una crítica hacia la sociedad, sí, pero no demasiado. Era una crítica medida. Sí. Medida, en el sentido de que una cosa es, por ejemplo, yo estoy convencido de que Lazarillo de Tormes es anónimo porque escribe un capítulo sobre las bulas y los bulderos. La bula, para quien no esté familiarizado con aquella época, sí, me suena, pero no, era una dispensa pagada de la iglesia. Ah, vale, entonces, sí, vale. Por ejemplo, pues no se podía comer carne los viernes. Pero pagaban la bula. La gente de carne. Claro, y llegaba a casos, no sé, a mí hoy en día pues un estrafalario, pero era así. Si fallecían tus padres y, por ejemplo, tu padre sospechabas que algo pecador había sido, entonces asumías que iba a estar en el purgatorio. Claro. Entonces tú ibas y por una módica cantidad lo sacabas del purgatorio. Sí, o muchas cosas. Sí que típico de la bula. Sí, entonces, no quiero pecar o he pecado, pues, que se lo puede hacer, claro, la gente no, pero también lo hacían los pobres. Es decir, aquello de por 4 te costaba bastante sacar a tus padres del purgatorio. Claro, ya. Pero poder comer carne, si es que tenías el dinero suficiente para comerla, claro, un viernes, pues no era demasiado caro. Ya. Entonces, pero claro, ese era un negocio genial tanto de los monarcas como de la propia iglesia. De la iglesia. Meterse con eso, como se mete aquí el amigo del Lazarillo, claro, que es el que más se mete en esa que explica los trucos que se utilizaban para venderlos y los engaños, pues yo entiendo que ese hombre quisiera permanecer anónimo. Entonces por eso no se sabe, si no lo hubiera colgado. Exacto, entonces el Buscón se mete con mucha gente, pero ninguno de lo que se llamaba entonces gente de calidad. Es decir, te puedes meter con un sacerdote, te puedes meter con los maestros, te puedes meter... Lo que no puedes es decir que el conde duque de Olivares es un chapuza y un desvergonzado, porque una vez que se le ocurrió decirlo, que no está claro si lo dijo él o lo dijo otro, porque hay una anécdota, y es que un buen día va el rey Felipe a sentarse a la mesa y se encuentra un papel encima de la silla. Entonces, tal cual lo pasa al conde duque de Olivares, que era su valido. Por entendernos, un presidente del gobierno. Sí, para que no entiendan ahora. Sí, lo pasa a su valido. Y ese papel era una diatriba contra él, es decir, cargaba contra él, lo criticaba, lo ponía a caldo. Lo que ahora, para que lo entiendan, un panfleto. Sí, un panfleto, es decir, pensad que lo que ahora no se ha descubierto en realidad. La única diferencia con Twitter es el medio. Ya. Pero que el echar pestes de alguien lo único que pasa es que venía en papel. Claro, exactamente. En papel. Entonces, déjame te acabe de contar la anécdota. Él le llega al conde duque de Olivares, conde duque de Olivares ve que aquello va contra él, por el estilo sospecha que ha sido Quevedo, y Quevedo se chupa 4 años de cárcel con la famosa bola encadenada al pie. Pero sin saber si es verdad o no es verdad él. No, pero era el conde duque de Olivares. Por esto que te he leído antes, que se le achacó a un tal Pacheco, él movió cielo y tierra el amigo Quevedo, que era muy vengativo, y el tal Pacheco acabó también con sus huesos en la cárcel. ¿Vale? O sea que... Seguimos un poquito con así Seguimos. De grano. Vamos a ver. Protagonistas tanto del Lazarillo de Tormes y el Buscón de Quevedo son pícaros. Son pícaros. El pícaro se entiende como aquel que no sigue para vivir, que no sigue las doctrinas, digamos, estándares, la moral que se predica desde los púlpitos. Ser bueno, ¿vale? Ser buena persona. Pensad que en aquellos tiempos llegar a tener un oficio era algo extremadamente difícil, porque iba a través de los gremios.
Entonces, no es algo tan fácil. Es decir, o entrabas de pequeño en Claro, el gremio o y te entrabas quedabas allí de y aprendiz. te iba bien, no metías la pata, no tenías ningún accidente, porque claro, perdías un dedo y se te acabó el chollo. Claro. Eh, Era muy difícil. Entonces, como era muy difícil, la gente se buscaba la vida. Mm, Y eso es el pícaro, eso es el buscón. Aquel que se busca la vida, que hace sus picardías, que no tiene ninguna, digamos, ninguna posibilidad de origen ya. para sobrevivir. Y de hecho al principio del todo del buscón, Sí. hay una discusión entre el padre y la madre. El padre, dicen, lo que pasa es que lo dice muy a su estilo Don Quevedo, Don Francisco, dice que el padre, según las malas lenguas, el padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. Mm, Es decir, mm, metía 2 mm. dedos en las faltriqueras ajenas y sacaba el as de oros. No, que le gustaba ahí un poco. Ahí. No es que le gustaba, es que Lo hacía. tenía que hacerlo, tenía que Ya. hacerlo. Y la madre, pues, entre otras cosas, era hechicera, era alcahueta, era muchas cosas que hoy en día, bueno, aquí hablaré, él la describe como zurcidora de gustos, algebrista de voluntades, Surcidora de gustos. juntona, enflautadora de miembros, Enflautadora. tejedora de carnes y por mal nombre, alcahueta. Alcahueta. Por si alguien no lo había entendido desde el principio. Vale, vale. Entonces, y Vale. cada uno de ellos le está diciendo al hijo, sigue mis pasos, hijo mío, porque lo mío es lo mejor. Sí, sí. Y discuten hasta tal punto que el muchacho acaba diciendo, oye, ¿y no podría ir a la escuela? Pues eso, creo que fue un poquito inteligente Sí, con ese aspecto. sí. ¿Y qué tiene que tener así de carácter, bueno, ingenio? ¿Cómo tiene que ser el pícaro? ¿Qué carácter tiene? El pícaro, los dos, de principio son niños extremadamente ingenuos. Son buenos chavales, muy Sí. ingenuos. Mm, El propósito de la obra es decir que es la vida que los hace la que los hace así. ya. Sí. Y de hecho, incluso se permite de vez en cuando el adoctrinar. Es decir, aquello de decir, yo lo he hecho mal, Pero pero el niño, o sea, el realmente, pícaro. sí, Sí. pero realmente tal lo tenéis que hacer. ¿Vale? Hay un ejemplo que he señalado por aquí. Sí. Yo es que me pongo a señalar y me vuelvo loco. Eso te iba a decir, te has vuelto loco señalando, ¿eh? Sí, Eres el señalizador. algo así. Bueno, antes te decía que el padre de Lázaro, del Sí, Lazarillo, del Lazarillo. el Lazarillo acaba en galeras Sí. por, no sé si en galeras o ahorcado, porque en aquellos tiempos habían pocas penas, o ibas a galeras o ahorcado o morías en la cárcel, Eso te iba a decir. porque si no te podías mantener, Morías de tampoco hambre. no te daban de comer. Mm, Bueno, el caso es que la madre enviuda mm, y se junta con un esclavo negro para poder sobrevivir y sacar adelante a la familia. sus hijos, a la familia. Y claro, acaba teniendo un hermanastro que es negro. Entonces dice, estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, con su propio hijo, con el mulato, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo para mi madre. Y señalando a su padre con el dedo decía, madre, Coco. Madre Coco. A lo que respondía él riendo, y de puta. Y aquí es donde hay sentencia. Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra en mi hermanico y dije entre mí, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Ya. Este tipo de sentencias las van intercalando. Es algo así como si el autor fuese diciendo, sí, lo que os estoy contando son barbaridades, pero yo sé que son barbaridades, pero son barbaridades que están por ahí. Que Es había. decir, que, sí, O sea, que hay. sí. En aquella época, Y, hablamos pasado, pero cuando lo escribía, esto es una barbaridad, pero es que es así. eso moraliza. Claro. Estamos hablando del Lazarillo. Si vamos al Buscón, Mm, entonces ya la cosa cambia, pero mejor déjame, si es que sí, no, no, es que disfrutas. si es que yo ya, Es que has señalado mucho, Vicente. Has si, señalado. si es que me lo paso muy bien. Ya te veo. Yo sé que yo de verdad que he querido hacer esta entrevista, o sea, esta charla, no entrevista, con este tipo de novela, porque es que lo teníais que ver cómo disfruta hablándote del Buscón y te lo desgrana de Sí, tal manera que te da ganas de coger el libro y ponértela a leer, aunque no lo sí. entiendas, pero bueno. Bueno, aquí está. La circunstancia es va por fin don Pablos, o sea, Pablicos, el Buscón, El Buscón se llama Pablo, sí, de de apellido, apellido. sí, pero lo conoce por Pablico. Pablico. Entonces, acaba en la escuela y empieza a aprender
Y allí pues le dicen de todo, porque claro, sus padres pues no son precisamente conocidos Por por ser buenas su personas. fama. Y él disimula todo lo que puede. Dice, aunque yo me corría, es decir, aunque yo me avergonzaba, disimulaba, todo lo sufría. Hasta que un día un muchacho se atrevió a decirme a voces, hijo de una puta y hechicera. Lo cual, como me lo dijo tan claro, que si lo hubiese dicho turbio no me hubiese dado por enterado, agarré una piedra y le descalabré. Fuime a mi madre corriendo que me escondiese. Contéle al caso. Díjome, muy bien hiciste, bien muestras quién eres. Solo anduviste errado en no preguntarle quién se lo dijo. Porque la madre asume. Entonces él ya se queda en dudas y le dice a la madre, oye, yo puedo desmentir a este chaval, o si me dijese, o me has concebido a escote entre muchos. Ya. Rióse la madre y dijo, ah, no era mala, eso sabes decir, no serás bobo. Muy bien hiciste en quebrarle la cabeza, que estas cosas, aun siendo verdad, nos han de decir. Claro, es complicadillo. Sí, Vamos a ver, a lo que voy en el tema de la novela picaresca, o sea, ya no es novela picaresca, sino lo que es la novela en castellano antiguo. Es difícil de entender, es difícil de comprender, pero claro, así como lo explicas, pues tiene su toque, sí, sus cosas. sí, Entonces, lo has de leer, sobre todo si son ediciones como esta que tengo la suerte de tener, de DB, mm, que son ediciones que son comentadas, las pocas cosas que puedes no entender sí, te vienen explicadas. claro, no, claro, por eso tú tienes aquí esta Mm, que es de B. Yo, por ejemplo, tengo aquí alguna que de vez en cuando recomiendan, que es, por ejemplo, esta de SM, que lo bueno es que te viene explicado para mm, entenderlo, pero que sí que es verdad que una vez explicadas, pues las entiendes y te sacan claro, tus trozos de risa. sí. Otra cosa que me comentabas mucho porque te gustaba, sobre todo el tema del buscón, por los insultos. Ay, sí, 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 sí. Porque es que es esa forma Mm, de buscar insultos y las descripciones, que son un insulto en sí mismo. Cada ya, vez que está describiendo a alguien, sí, lo insulta de una manera apoteósica. que es insuperable. Hay uno por aquí, está hablando de un compañero suyo, en el que está diciendo que es un embustero. Dice, no ha nacido tal artífice en el mentir, tanto que aun por descuido no decía verdad. Entonces, y se embala. Traía juar de hipócrita, traía no sé qué, no sé cuántos. Y al final acaba. Eh, juraba en nombre de Dios, unas veces en vano y otras en vacío, pues en lo que tocaba a mujeres tenía 6 hijos y preñadas 2 santeras. Al fin de los mandamientos de Dios, los que no quebraba, los hendía. Es una forma de insultar a alguien, y seguro que está Sí, hablando de alguien conocido, porque siendo Quevedo, no desperdiciaba una, mm, y ya dejaba por ahí, lo que pasa es que ya se nos pierde, si no conoces mucho la historia de Quevedo, de aquel entorno, claro. ya se te pierde. Por hablar un poquito, aunque no, espero que os haya quedado claro que sus novelas de picaresca favoritas son Lazarillo de Tormes y El Buscón, Sí, aparte que también son, yo creo, de las que más se recomiendan porque tienen que ser pues una de las mejores, a lo mejor dos de las sí, mejores. sí, es decir, yo le he intentado leer, para ser más precisos, otras, Sí, algunas he leído, pero Cervantes, por ejemplo, con sus novelas ejemplares, no llega a ese nivel de maldad soterrada ya, que suelta el Buscón. ya. ¿Vale? Es decir, Cervantes era un buen tipo, básicamente. Quevedo, no. Definitivamente no era un individuo fiel. Entonces, si miras las dos obras, en unas, pues sí, están muy bien escritas, son maravillosas, el lenguaje es perfecto, pero te falta ese toque. El toque de lo que te gusta a ti, Exacto, la chichi. el toque, es decir, esas descripciones que hace por aquí el amigo que hay una que es famosísima, es la del licenciado Cabra. Licenciado Cabra, porque salen de la escuela y los dejan, digamos, en lo que sería el equivalente a un internado. Mm, Con alguien. Y entonces va a describir a alguien que es la tacañería hecha hombre. la tacañería hecha hombre. Hombre. En vez de tacañería, bueno, aquí hablaba, en vez de miseria, Sí, utiliza la palabra lacería, pero es lo mismo. No admite encarecimiento. Él era un clérigo cerbatana. Cerbatana, es decir, un clérigo delgadico, 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 sí, delgado. Largo solo en el talle, porque largo también significa generoso. generoso. Entonces, largo solo en el talle, o sea, aquello de que es alto. La cabeza pequeña, los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, como si los ojos estuviesen ahí al fondo. Así. Y de paso suelta por ahí
una andanada. Tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tienda de mercader. Pues diciendo, sí, y los mercaderes también lo hacen a oscuras para poder manejar las monedas a gusto. Ya. Entonces, la nariz de cuerpo de santo, comido el pico entre Roma y Francia, porque se le habían comido unas búas de resfriado, que aún no fueron de vicio porque cuestan dinero. Es decir, y se tira así 2 páginas 2 páginas haciendo... poniendo a caldo a ese hombre al que se supone que acaba de conocer. Entonces, ese lenguaje, esa Sí. capacidad de insultar sin insultar, lo cual no quiere decir que la palabra bujarrón, pues se ve muchas veces, que si eres puto, que si no sé qué, no sé cuánto, se ve a menudo. Pero eso, digamos, son los normales. Los buenos insultos son aquellos que no parece que lo son. ¿Sí? Y en esos... A ver si nos dices algunos. No, es, por ejemplo, esto, Sí. es decir, es largo solo en el talle. Ya. Está ¿Vale? haciendo una descripción... Le está llamando tacaño, Tacaño. tacaño de mala manera, Ya. pero, claro, es largo solo en el talle. Ya. Y ha colado. ¿Eh? Además, he de puntualizar que a ti te gustó porque tú descubriste el Buscón de Quevedo, me lo has contado varias veces, en tu edad adolescente, o sea, en la edad que recomiendan ahora los libros, estos sí, preadolescentes, sí, porque es cuando tendría pues, 11 o 12 años. Ahora te los recomiendan un poquito más tarde y tú disfrutabas claro, disfrutando en el patio. Claro, porque yo iba al patio, tú decías, bujarrón. Y eso, ¿quién sabía lo que era? ¿Lo sabía yo? Solo o el que entendía esa novela. ¿Vale? Y entonces pues te reías mucho. Sí, entonces tenía aquello de... hay otro sitio donde a uno le llama jinete de gaznates. Jinete de gaznates. Sí, lo que le está llamando es asesino. ¿Asesino? Sí, jinete de gaznates. Claro, ya. Sí. ¿Vale? Pero le está llamando asesino. Eso es la parte que a mí me divertía muchísimo. Ahora ya los he olvidado casi todos. Ya, claro. Pero en su día en el patio... Porque los utilizabas, o sea, claro. Sí, pues te insultaban. 4 ojos. 4 ojos. Largo eres en el talle. Bujarrón. Bujarrón. Y tú disfrutabas. Porque te miraron así como diciendo, el tonto este que me está diciendo era largo eres en el talle. No me está contando este. Sí. Ya, qué guay. Eso está muy bien. Es una manera diferente de disfrutar esta lectura. Yo te diría que bien no está. Bueno, ya. Bien no está. Pero hay que reconocerlo. Yo tenía 11 o 12 años. Andaba en mi época andábamos muy sueltos, muy sueltecicos. Sueltecicos. Sí, sueltecicos, en aquello de que tu padre o tu madre pues no se paraban a decirte, y el mío que se había largado de casa, pues ya ni te cuento. Ni te cuento. Entonces, íbamos sueltecicos, y si no los profesores, que eso sí lo entendían los insultos, bueno, y había que ir con cuidado. Claro. Tenías que tener cuidado con lo que decías. Si no los profesores, tú podías soltar lo que quisieras, siempre y cuando el otro no entendiera. Que es lo mismo que contaba aquí Pablicos, Pablicos, cuando decía aquello de que insultaban a mi madre, pero yo procuraba no darme por enterado. Sí, tú hacías así. A no ser que no me entra, por otro me sale. Hasta que no se lo dijeron claro, tu madre es puta y alcahueta, él no reacciona, porque... Una parte también que trabaja la novela, tanto La Fe de Tomes como El Buscón, el contexto histórico y social, que me lo apuntas por aquí. Pobreza sin esperanza. Sí, es lo que he comentado antes, es decir, que si nacías pobre, pues tus únicas posibilidades eran de morir muy joven, probablemente de niño. Entonces, para salir adelante, los chavales, si no tenían estudios ni tenían agarraderas, sobre todo, alguien a quien acogerse, su única posibilidad era o entrar en un gremio, si tenían mucha suerte, y como he dicho, pues no tener ningún accidente, caerle bien a los maestros, bla, 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 tener mucha suerte, o bien, pues dedicarte a vivir tu vida, a intentar salir de apuros como pudieras. Y de hecho, al final, en el Lazarillo, Lázaro acaba salvándose a base de buscar matrimonio, y lo consigue, el matrimonio con una mujer que, como casualmente él no lo dice, lo deja entrever, y además lo disimula varias veces, pero es la querida de un obispo. Yeah. Entonces, claro, al ser la concubina de un obispo, él come de la mesa del obispo y resuelve sus problemas porque le cae además un puestecico de... Tiene suerte. No tiene suerte, es decir, se la gana. Bueno, sí, pero bueno. En aquella época... Se la gana porque tenías que tener tragaderas. Ya, claro. Para aceptar según qué cosas, pero acaba, pues eso de, ¿cómo se llama? Los que iban dando la información del ayuntamiento, no.
Claro, los voceros del ayuntamiento que Ah, iban por vale, ahí. sí, de estos Sí. los pregoneros, Pregoneros. Consigue un pregoneros. puesto de Pregonero, anda. pregonero, y como además tiene acceso a la mesa del obispo a través de su mujer, ¿vale? Lo que tiene que aguantar es que su mujer es la amante del obispo, claro. Sí, Es la- sí, aunque él afirma que quien sea amigo no debería decirme tales cosas. ¿Vale? Es aquello de decir, no me lo digáis, yo ya, Así, a sí. tipo, antes de que nos recites tu poema favorito, a tipo sinopsis rápida, que es lo que se diría de Mm. hoy en día, porque hoy en día tú coges un libro de novela actual y lo que coges es te miras a detrás, venga, a ver la sinopsis, a ver qué me cuenta, qué quiere decir esto. Explícales un poco a nuestra gente joven de qué va el Lazarillo de Tormes Sí. y de qué va el Buscón de Quevedo, porque hemos hablado así mezclando muchos unos y otros y puede ser que no quede claro. Para que quede claro, Sí. Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es un muchacho que es el hijo de una viuda Mm, que no tiene dinero y tiene que buscarse la vida. Y para buscarse la vida lo dan de criado de criado. de un, que es la parte que lo ha hecho famoso, de un ciego. ¿Vale? Vale. Y el ciego, para espabilarlo, te cuento la primera anécdota. Llegan a unos toros de estos de monumentales Sí. y el ciego le dice, arrima la oreja, Lázaro, que oirás grandes cosas. Y cuando él arrima la oreja, le pega un soplamocos y le estampa la cabeza contra el toro. Ya, el El ciego. ciego. El ciego a El ciego. Lazarillo. Y ahí es donde le dice aquello, a ver si lo encuentro, porque está... Sí, ahí es donde le dice el ciego aquello de el mozo de un ciego, un punto de saber más que el diablo. ¿Vale? Pues ya podéis imaginar cómo es el resto del aprendizaje del muchacho. Hasta que el muchacho despabila, pero cada vez que él encuentra una forma de sacarle algo al ciego, el ciego acaba rompiéndole la cabeza, acaba Sí, descalabrándolo. que pretende ser el más listo que el ciego, pero al final el ciego. No, simplemente él quiere comer y el ciego no le da. Ya. Ah, vale. O sea, que el ciego no le da de comer. El ciego está caño. Sí. Entonces le da de comer lo justico, lo justico. Y él intenta siempre engañar al ciego, pero al final el ciego. Al final el ciego lo acaba descalabrando una y otra vez. Sale del ciego y cae con un clérigo y echa de menos al ciego. Odo, se va, lo que decimos ahora, te vas de Málaga a Malagón. Sí. Entonces, y cae con otro y ahí pues te va contando las añagazas que hace el pobre para irle sisando algo de pan para comer porque le tenía, ¿cómo era? Una cebolla para 2 días. Esa era su comida. Sí. Su comida hasta el punto de que el pobre Lázaro se siente mal porque dice, por Dios, si es que como solo comía cuando había muertos, porque cuando había muertos había banquete también, claro. ¿vale? Y él iba con el cura allí, solo comía, rezaba porque hubiera muertos. Y entonces se sentía mal porque decía, ¿a cuántos de estos habré despachado yo? Ya. Te vas a hacer una idea, va cayendo en unos. Ya va cayendo de unos a otros, pero sí, hasta que poquito a poco. Hasta encuentra por ahí a uno que resulta que el tío es tan pobre que lo tiene que mantener él, al individuo. Vale, o sea, que es una vida. Que es una vida muy dura, muy dura, en la que tiene alguna época buena, por ejemplo, la época que está con el buldero, como el buldero con las bulas saca dinero. Ah, claro. Él está más o menos bien. Algo mejor. Sí, lo que pasa es que ve todo lo que hace el buldero para vender y bueno, no se siente tampoco muy bien. Y acaba en esto que te he dicho, estando casado con la concubina. Después de no termina muy mal. Exacto. ¿Y el Buscón? En cambio, el Buscón es diferente. Parte el arranque es todavía peor. Peor en el sentido de que, así como aquí los padres eran unos desgraciados en el Lazarillo. En el Lazarillo, sí. Aquí los padres eran más que desgraciados, pues estaban orgullosos de ser lo que eran. El uno ladrón y la otra alcahueta. Sí, eran malas personas y estaban encima orgullosos. No, bueno, malas estaban personas. Orgullosos. No, simplemente en su profesión se consideraban los mejores. Ya. Entonces, el padre era un buen ladrón y se consideraba una buena. Sí, y de hecho habla con orgullo de las veces que ha desfilado y que lo han azotado en público. Su tío. O sea, que encima presumía el padre. Por supuesto, era un buen ladrón. Y el tío es el verdugo, al que acaba llamando este jinete de gaznates. Ah, sí. ¿Vale? Pero como mínimo consigue ir a la escuela, porque en vez de caer con un ciego como cae el Lázaro, este cae con un muchacho de su edad, hijo de hidalgo. Con lo cual, pues va tirando. Lo que pasa es que él va tirando, pero es tan ingenuo en el principio, es tan inocente el muchacho, que le hacen de todo. Le pasa absolutamente de todo, hasta que llega yendo con el otro a Alcalá
a la universidad. A la universidad, porque el protagonista, o sea, el buscón, el protagonista va a la universidad. Sí, pero va de criado del otro, Bueno, pero claro, de rebote, de él rebote. también va a la universidad. Y ahí también le hacen barrabasadas 1000, hasta que espabila y acaba siendo el que las hace. O sea, se vuelve del Sí, otro bando. exacto, y empieza a ganar dinero con eso y decide que esa es su vida. También intenta el casorio para, o sea, el El matrimonio matrimonio. con alguien con buenas rentas para salir de ahí, pero se estropea, todo le va mal, todo le va fatal, y al final acaba la novela con la promesa de una segunda parte, en la cual el buscón se va a la India, a las Indias, A las Indias. a las Indias. Segunda parte que, hasta donde yo sé, Quevedo nunca escribió, y hace poco la sacaron en cómic. La segunda parte, esa, ¿ah, sí? Sí, una segunda parte de las aventuras del buscón Anda, en la cómic. buscaré. Oye, qué curioso. Sí, Qué curioso. sí. Pero realmente digamos que eso es una obra que es actual, que por lo que yo he leído, no la he visto, porque lo que yo he leído de las críticas Era está actual. muy bien, Sí. pero lo que es la vida del buscón, tal cual la parió el amigo Quevedo, Mm. acaba en eso. Acaba en eso, pero que son dos historias que partiendo casi de lo mismo, de una Sí, situación que pero es la cada pobreza una absoluta. fluctúan de Mm. maneras totalmente Sí, diferentes. lo que pasa es que hay que entender, antes hablábamos de entender la época. Sí. Cualquiera de las barrabasadas que hacen ahí los muchachos, Mm. en aquella época, ya lo he dicho, es decir, las cosas se castigaban con galeras, azotes, azote público O a la cárcel hasta que te mueras. o ahorcado. O ahorcado. O Ahorcado ahorcado. ya la pena Que máxima. con eso ya se hacen muchísimos chistes, porque era ahorcamiento, luego desmembramiento, Mm. ¿vale? Y luego reparto del cadáver por los rincones, por el contexto de la villa. O sea que Ya. no era una cosa fina. Sí, porque estamos Sí. hablando, eso es el 16, 17, la Edad Media. El Sí. 7 no, No, ya estamos en el no, Renacimiento. en el Renacimiento. Pero bueno, Estamos, pero seguimos, pero es pero vienes igual. del. Sí, Sigue digamos habiendo que, muchas cosas de la Edad Media. porque hablamos de la Ilustración, del Renacimiento, y Sí, decimos, joder, esta gente pues ya pensaba, ya tiraba, pero eso eran los que tenían para comer. claro, Luego estaban los que tenían que buscarse la vida. claro, Y para eso la vida pues no había cambiado mucho, claro. no había cambiado demasiado. Y por eso es divertido, porque entre ver las cosas que hace esa pobre gente para poder comer y el nivel de ingenuidad, Claro, nivel de ingenuidad que tienen, claro. que hay un momento, a ver si lo encuentro rápidamente, porque hay un momento aquí, es decir, imaginaos, ya el Lázaro Porque este es ya, el Lazarillo, Tomás. ya es mayorcito, ya es Mm. mayorcito y está sirviendo a un escudero que tiene aún menos dinero que él. De hecho, es él quien le da de comer al Sí, lo que has escudero. comentado antes. Es Viven verdad. en una casa que está desnuda, donde no hay nada, absolutamente nada. Entonces, en un momento dado, él sale a ver si encuentra algo para comer. ¿Vale? Entonces vi un muerto que por la calle abajo muchos clérigos y gente en andas traían. Arriméme a la pared para darle lugar, y desde que el cuerpo pasó venía luego a par del lecho una que debía ser mujer del difunto, cargada de lutos, y con ellas otras muchas mujeres, las cuales iban llorando a grandes voces diciendo: marido y señor mío, ¿dónde os me llevan? A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben. Yo, que aquello oí, juntóseme el cielo con la tierra y dije: oh, desdichado de mí, para mi casa llevan el muerto. Ya, Es por aquello decíamos que, pese a todo lo que hacen, sigue habiendo un toque de ingenuidad ya, sí. dentro de ellos, Dentro de ellos, dentro de que los dos personajes principales. Siguen sí, siendo ingenuos. sí, es decir, que hacen que tú sigas sintiendo simpatía por ese muchacho que hará barbaridades, incluso en aquellos tiempos, pues cruzar espadas Sí, porque hay que y hacer pensar, tonterías, pero que incluso con esas tonterías te sigue cayendo bien. Sigue claro, cayendo bien porque en el fondo hay un toque de ingenuidad de ese pobre muchacho que empieza la novela al hombre que la acaba, que se sigue manteniendo. que sigue Mm. viviendo. Sí, que porque a lo que te iba a decir ahora mismo, así como conclusión, después de las descripciones y de la. Al final es como cualquier novela, leyéndote cualquier clásico, esto es novela picaresca, pero al final aprendes de situaciones de la historia, porque claro, están escritas en aquella época, que pasaron de verdad, que pasaban de verdad. Entonces al final, pues
sí que la pega. Está el castellano antiguo, pero claro, todas estas adaptaciones ya, cualquier duda, te explican el significado, porque es el problema que puede Sí, tener. no, y además, ya has visto, cuando yo lo leo en voz alta, Mm. verdad que no suena tan, es decir, suena, digamos, distinto, Suena distinto, pero no pero suena incomprensible. no, llevas razón. Suena distinto, no suena incomprensible. Escuchándote de las descripciones, es lo típico de cualquier novela histórica, que aprendes. O sea, aprendes, o sea, es como te cuentan la historia, porque esto se supone que es una novela de ficción, evidentemente, pero seguramente que ha habido personajes en la vida real que han vivido esto o peor. Claro. No, y de Al hecho, final es como una crítica social en la vida de cosas que han pasado o que pasaban. y de hecho piensa que siguen pasando. Claro, Lo único que pasa es que cambia el contexto. Es decir, y la aquí, forma de hablarlo y escribirlo. aquí hablamos de libelos, es decir, de los escritos estos en Sí, contra de alguien, panfletos. sí, pero hoy te vas a Twitter y es Sí. que está plagado. Claro. Es lo mismo, la única diferencia es que entonces le podía costar la vida al que los escribía Claro. y ahora el anonimato pues, permite que cualquier cosa se pueda decir. Por eso Lazarillo de Tormes, anónimo. Sí, y yo creo que es por el buldero. Por el buldero. El buldero, sí. Porque una cosa es meterse con los curas, Sí, con que hemos curas dicho. en singular, Ya. y otra cosa es meterse con la iglesia. Sí, que porque aquí eso, hemos dicho que es una especie de crítica, además sí, porque lo has dicho en el tema cuando el Lazarillo está con un buldero. sí, Y es ahí una especie de crítica. exacto. Porque una cosa es que te azoten, malo, que te envíen a galeras, peor. ¿Vale? Que te ahorquen, también es malo. Pero eso de que te torturen y luego te quemen en la Plaza Mayor. Claro, porque hablamos de que tanto en un sitio así, aquí por ejemplo, es una crítica social a los bulderos, anónimo, y aquí es, me comentaste que tú crees, para tu sensación, de que criticaba a todos sus enemigos. Sí, ¿Era algo así? Es lo que me... sí, porque por ejemplo hay un capítulo donde te habla de los poetas güeros. Es decir, de los poetas güero no es una palabra del castellano antiguo, es una palabra del castellano actual, significa vacío, Sí. sin sustancia. Los poetas güeros, y se dedica a despotricar contra todos aquellos que escriben comedia. Ya. Claro, Quevedo escribía poesía, escribía muchas cosas, pero a la comedia no se dedicó. En otro capítulo se encuentra con un maestro de esgrima, con lo cual le tira a su buen amigo, bueno, a su buen enemigo, Sí. Luis Pacheco, cosa mala. Es por eso me dijiste que ajusta cuentas. ajusta cuentas, pero claro, sin dar nombres. Pero cuando lo entiendes y Sí, lo no, a lees, Luis Pacheco sale. sí, sale, lo menciona. Sí, que es este que hemos dicho antes del Vale. el protomiseria, Bueno, pues protodiablo. yo creo, Vicente, que vamos a terminar con ese, Ay, sí, déjame. ese soneto a una nariz. Te lo paso para Sí, que lo leas. déjamelo. Soneto a una nariz. Porque yo me lo sabía, pero Por eso, hace mucho soneto a tiempo. una nariz, dedicado sin cariño alguno a Góngora. Vamos a ver, Sí, porque deleítanos, Vicente. es que si tenía alguien a quien odiaba, el amigo Quevedo, era Góngora. No se sabe muy bien por qué. Entonces, en aquella época, uno de los grandes insultos que había era calificar a alguien de judío converso. Judío converso. Es decir, de venir de estirpe de judíos. De judíos. Y uno de los atributos que siempre se han atribuido a los judíos, pues era la nariz. Entonces, ¿qué hace el hombre? Canciones. ¿Qué hace el hombre? Escribe un soneto a una nariz. A una nariz. Vamos a ver. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Era una nariz sayón y escriba. Era un pez espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Érase Ovidio Nasón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Esto es que para que entendáis el nivel de insulto, una alquitara pensativa, una alquitara es un alambique. Alambique. Alambique tiene forma de vaso y un pico enorme. Pico abajo, y un pico enorme. Caratulera, pues es una máscara. Una máscara. Es decir, le está diciendo que lo suyo no es una cara, es una máscara. Es una máscara. En fin, que simplemente, pero no porque fuese, hoy lo calificaríamos de antisemitismo, porque se mete con los judíos. Ya. Pero es que en aquella época, acordaos que poco antes España había expulsado a los judíos, claro. a los judíos de Finales España. Del siglo XVI, entonces, ¿era? los que, sí. no, sí, en final del siglo XV. Finales del siglo XV, inicio del XVI. Sí, y entonces estamos hablando de una época en la que ser morisco
o ser final, judío converso, era una forma de ser ciudadano. Dentro de los pobres, eras pobre de segunda fila. ya, sí, De segunda fila. Y ese es el insulto que le dedica, insulto muy que bajo. no lo ha nombrado, no ha dicho en absoluto quién era, pero sabiendo su bronca con Góngora y sabiendo que habla de las 12 tribus de narices era, De las 12 tribus de las narices 12 era, tribus, las 12 tribus de Israel, de Israel. pues ya la ha soltado a gusto. Sí. En fin, que era sobre todo para decir que para insultar no hace falta utilizar insultos. No, no, y tanto, además de verdad. Por eso disfrutas mucho con la novela picaresca. Sí, Gracias. la verdad es que sí. Así que os animamos a leer novela picaresca, aunque sea solo por aprender insultos sin saber que estáis insultando. Sí, ojo, no se lo digáis a nadie. Eso, ¿cómo le digo? Cremallera, cerramos el cierre y lo tiramos. Bueno, Vicente, la verdad es que hemos echado una charla amena, entretenida, hablando de novela picaresca, que quien lo diga hablar de novela picaresca suena ahí un poco raro porque es algo ahí curioso, pero me ha gustado mucho, he disfrutado y espero que tú también. Sé que sí, siempre. sé que sí, porque la novela picaresca, Y además hablando de libros es difícil hablando de libros, aburrirse. se disfruta muchísimo. Pues nada, muchas gracias, Vicente. De nada. Buscaremos otra charla. Algo se nos ocurrirá. Algo se nos ocurrirá. Y si no, darnos ideas. ¿Qué nos falta por tocar? Sé que mucho, pero darnos algunas ideas. Nos vemos en la siguiente charla. Espero que hayáis disfrutado y como siempre os digo, leed, leed y leed mucho. Chao, Hasta luego. chao.